como nombramos anteriormente, una entrevista, un diálogo que tuvieron los compañeros de la Radio Che Guevara, con Kimei Ramos, activista y militante trans. A 8 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre y el agravamiento en la calificación penal de los dos imputados, que son Luis Roberto Ramos, quien le ofreció trabajo, y Oscar Montes, amigo de Ramos, bueno, seguimos buscando a Tehuel. La entrevista fue realizada en el programa radial La Bicicleta. La queremos recuperar ahora porque nos parece muy contextual y necesario seguir hablando de estos temas. Escuchamos entonces un primer fragmento de la entrevista que se mantuvo con los compañeros de La Bicicleta de Radio Popular Che Guevara. Enredando las mañanas. Sí, llevamos ya 8 meses de incertidumbre y bueno, yo creo que esto que vos planteás, ¿no? Respecto de la invisibilidad se debe a varias cuestiones, ¿no? Se debe, entre otras cosas, sin lugar a dudas, a que Tehuel es un varón trans que viene de un contexto muy humilde, de un barrio periférico, ¿no? Y que así todo dentro de nuestras comunidades, digamos, dentro de nuestros circuitos y círculos, bastante se ha escuchado, ¿no? El grito desesperado por querer saber dónde está Tehuel. Ahora, digo, ¿no? Esto teniendo en cuenta que la cantidad de Tehueles que no sabemos, digamos, ni siquiera, ¿no? O sea, que nadie los busca, que no se ha hecho pública su desaparición. Lo que no nos cabe duda que, sí, en el caso de Tehuel, su familia lo busca desesperadamente desde hace 8 meses. Y también, como toda su familia, también una comunidad entera, ¿no? Porque, digo, acá y en los distintos puntos del país donde se sostienen las vigilias cada 11 que se cumple, digamos, un mes más sin Tehuel, digo, quienes están apostando ahí es la misma comunidad trans travesti y nuestros allegados. Y eso también habla del daño, ¿no? que generan simbólicamente las figuras de los desaparecidos. Digo que en Argentina ya tenemos un trajín, una trayectoria, un recorrido políticamente, ¿no? Develado. Hemos entendido la complejidad simbólica que tiene para nuestra sociedad la figura de un desaparecido, porque es un daño permanente, ¿no? Digo, es un daño latente que queda ahí. El hecho de no saber qué han hecho, dónde están las personas en cuestión, qué pasó. Pero sobre todo, digo, creo que hay algo muy fuerte. En primer lugar eso, ¿no? Es un daño a toda la sociedad, la figura de un desaparecido. Pero digamos, y si no es así se debiera sentir, porque tiene efectos concretos, pero digo, tiene aún algo más para remarcarse en el caso de las poblaciones particulares como la nuestra, en tanto cómo afecta la desaparición a la hora de pensarse a un emisme trans, ¿no? Porque cuando pensamos que Tehuel desaparece yendo a una entrevista de trabajo, o no se sabe bien ahí si una entrevista de trabajo o una primer jornada de trabajo, sí, siendo un pibe que estaba en un contexto de mucha precariedad, de mucha informalidad laboral, donde, digo, tanto él como su compañera estaban sin laburo. Él se sabe que fue a chequear muchas veces el cajero los días anteriores, ¿no? Digo, estaba desesperado por ver si le quedaba algún remanente de un programa que estaba cobrando. Cuando uno sabe que ser trans es parte de, o sea, digamos, en este contexto, en este régimen cis heteronormativo, ¿no? Es parte de aumentar mucho tus probabilidades de incertidumbre económica, por ejemplo, que tu incertidumbre económica te exponga a situaciones de riesgo como esta, en la cual se genera un monstruo, porque como no sabemos qué pasó, digamos, las hipótesis son un montón, son todas, digamos, eso, damos rienda suelta a nuestra imaginación desesperada, y eso cala fuerte en las subjetividades de las personas trans, travestis y no binarias, porque en definitiva lo que se instaura es que vos, digamos, es una identificación. Si es alguien con quien compartís una identidad social, lo que considerás es, bueno, me podría pasar a mí, ¿no? O sea, yo puedo estar en ese lugar. Y entonces, ese daño que se hace es, digamos, es una angustia para la familia, es un daño a todo su círculo de allegados, pero es también un daño para toda la comunidad, ¿entiende? Porque es como lo decíamos en un momento cuando dialogábamos, digamos, políticamente con la lucha por nunca lo dejamos de hacer, ¿no? Pero pensando políticamente la lucha por el aborto, en respecto de la frase, bueno, en mi cuerpo, mi decisión, ¿no? En un momento nosotras decíamos, bueno, nadie va a poder decidir libremente sobre su cuerpo, mientras apartarse del género asignado al nacer puede ser una condición de ponerte en riesgo, ¿no? O sea, implica asumir potenciales riesgos. Entonces, de allí que, ¿cómo no vamos a ser una minoría? ¿Cómo no vamos a ser una población minorizada? Si sistemáticamente hay un montón de, no solamente de violencias concretas, sino de mensajes simbólicamente muy dañinos dirigidos hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde esa,
eso, es parte de las importancias sociales también de pensar los efectos que tiene la desaparición de una Enredando persona. las mañanas. Bueno, y ahí escuchábamos a Quimelso Ramos en este primer fragmento de la entrevista que realizaba en La Bicicleta, el programa uno de los programas de la Radio Popular Che Guevara, hablando en torno a la desaparición y todo lo que implica la desaparición de una persona trans. Así es. Y en uno de los fragmentos que ella ha dicho, rescato que dice ella, la cantidad de tehueles que no sabemos, que no se ha hecho pública su desaparición, y eso también habla del daño que generan simbólicamente la figura de les desaparecides. En Argentina ya tenemos un trajín, una trayectoria, un recorrido políticamente develado. Es un daño latente, permanente. No saber dónde están, qué han hecho con las personas desaparecidas. Sí. Ese es un pequeño fragmento de esta entrevista que es así, ¿no? ¿Cuántos tehueles hay? Sí. Y bueno, y esta entrevista más extensa, que a quienes les interesen pueden ingresar a la página de radiocheguevara.org.ar, y allí está la nota titulada Tehuel te buscamos con prisa y sin pausa. También allí empieza a abordar la problemática del cupo laboral travesti trans, la inclusión laboral de las personas trans y la complejidad que eso implica, que no se resuelve de un día para el otro con la ley recientemente implementada. Con una ley recientemente implementada, como decís, pero no hace mucho en las noticias salieron que echaban a personas por su condición de travesti trans. Sí, avances y retrocesos. Exacto. Sí, es muy compleja la cuestión. Hay lugarcitos que sí, la discriminación y el racismo imperantes por supuesto, cala hondo en la comunidad travesti trans y bueno, es complejo la implementación de la ley y hay mucho camino por recorrer todavía. Escuchamos entonces a Quimelso Ramos en esta entrevista realizada por Radio Popular Che Guevara en el programa La Bicicleta. Eso es el fetiche del Estado. Eso tiene que ver con cómo el Estado fetichiza, digamos, cuál es el rol posible para, digamos, incluirnos de alguna manera. Sobre eso a mí me preocupa, inclusive te diría otras cosas más allá, ¿no? Porque digo, también ahora que de repente se han creado un montón de secretarías de género, de, digamos, Secretaría para la Diversidad, etcétera, pasan dos cosas importantes. Una es que de repente, digamos, es un principio para empezar a pensar que hay una necesidad de construir políticas públicas, recordando que nosotras vamos a ser parte también de la población que tiene que ser destinataria, ¿no? O sea, digo, bueno, sí, vamos a trabajar en función de el acceso y la permanencia en los derechos de las personas. Ok, bueno, a partir de ahora entendimos que esta población tiene que ser pensada, ¿no? A la hora de planificar políticas públicas. Pero de repente toda esa responsabilidad recae en estas secretarías, en estas direcciones, etcétera, de géneros, diversidad, ¿no? Escindida del resto de las demás dependencias que supongamos que estamos hablando de un municipio, bueno, las políticas que tienen que ver con población trans, travesti, de mujeres, no binarias y de mujeres, pasa todo por la dirección de género. Y el resto de las direcciones, ¿qué? Y recursos humanos, ¿qué? Y derechos humanos, ¿qué? Y planificación de las obras de vía pública, claro, ¿qué? Porque claro. en definitiva, digo, lo que hacen es, ¿no? Nos acotan solamente a ese aspecto de nuestras vidas, cuando en realidad lo que nosotros queremos es que desde nuestras vidas se pueda pensar el mundo entero, digamos, desde nuestro lugar, negado sistemáticamente, históricamente, se pueda revisionar el mundo, ¿no? Y eso es, digamos, para empezar, implica que estas direcciones no deberían ser como apéndices o lugares aparte, sino que deberían tener la posibilidad, te digo, porque en algunos casos no tienen ni siquiera esa perspectiva, pero en otros casos están bajo, digamos, direcciones políticas que no les permiten pensar una transversalidad, ¿no? Entonces, primera demanda es que esas direcciones, etcétera, debieran ser transversales. Y segundo, tendrían que tener orden jerárquico. Y orden jerárquico implica que les den presupuestos reales y no las miserias, porque al final te dan, sos más una secretaría, dirección, etcétera, de cartón para poner la cara, ¿no? Y encima es eso, terminan poniendo a las mismas compañías trans y travesti, por ejemplo, o de otras poblaciones vulneradas, a poner la cara por la falta de políticas que tiene el ministerio entero, ¿no? Municipio, lo que sea. Entonces, nos terminan haciendo responsables a nosotras mismas, o sea,
de ocupar los lugares para los cuales no nos dan guita, para los cuales no nos dan recursos, ¿no? ¿Cuál es el ego que se satisface ahí? Es el del Estado, digamos. Por eso, viste, digo esto de que es un fetiche, porque, no, pero nosotros somos inclusivos. Bueno, la pindonga, ¿no? También has podido, a lo mejor, también elegir en esto, bueno, acá sí te lo pregunto a vos, digamos, pero has podido tener el acompañamiento de ir eligiendo libremente tus decisiones, has tenido ese acompañamiento fundamental. Claro, sí, yo en realidad soy de las que piensan que en este mundo todavía nadie es libre. Sí. Pero que eso no nos quita la necesidad de luchar por hacer todo en la mayor libertad posible que tengamos, ¿no? O sea, en dar esa disputa. Porque, bueno, libre no es salvo los millonarios que transgreden fronteras como si fuera pasar por el patio de su casa, ¿no? Todas las demás personas, la mayoría nos encontramos fronteras en nuestro cotidiano, claro. ¿Viste? En salir del barrio, para algunas personas salir del barrio es una frontera ya, y eso tiene que ver con que libre no es nadie. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es que en el caso de nuestra población deje de ser tan excepcional las historias en las que podemos más o menos hacer algo diferente. Digo, qué sé yo, porque yo ya era docente y sin embargo es tan fuerte la expresión que en muchos sentidos ocurre socialmente que yo no dejé de pasar, por ejemplo, por el trabajo sexual solamente por haber sido docente. Digo, porque la presión de habitar una institución, la presión de sostener un ámbito donde cuesta mucho hacerle lugar a tu persona, te va expulsando. ¿Sí? Te va empujando por fuera, entonces es muy complejo. Lo que sí te iba a decir además, me parece importante también agregar sobre el tema del laburo, es que a veces nos ponen en las secretarías o direcciones de género y a veces también nos ponen en un sótano o nos mandan a barrer a la hora en la que no hay nadie. También está eso, ¿viste? O sea, lo que sí es importante, en definitiva, es que se escuche el deseo de las personas, porque, o también está otra, ¿no? O sea, nos ponen en mesa de entrada. Nosotros hacemos ese contrapunto en general, el sótano o el altillo de la limpieza o mesa de entrada. Y la verdad es que en mesa de entrada, primero que suelen ser espacios donde de por sí cualquier persona está bajo situación de tensión, porque muchas veces es donde se reciben los primeros reclamos. Y si entendemos que la violencia hacia las personas trans y travestis es sistemática, bueno, cuando te ponen en mesa de entrada tendrían que prever que en algún momento puede que caiga alguien medio enojada y te putee, ¿no? ¿Y con qué se la agarran? Bueno, se la agarran con que somos travestis y trans, claro. etcétera. Una compañera de Rosario precisamente me contó hace unos 2 meses una situación en la que, siendo promotora de salud, llegan a un pueblo a hacer vacunaciones y había un señor muy enojado, un señor mayor, porque había estado esperando muchas horas, y se las agarra, las empieza a putear y le intentan de calmar, le dice, bueno, señor, cálmese, que estamos trabajando, que no sé qué, y él hasta que el viejo en un momento dice algo así como, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer o no, puto de mierda, ¿no? ¿Y qué hizo la compañera? Por supuesto que una no es la primera vez que escucha esos insultos contra una, entonces cuando alguien te agrede, porque si es la primera vez por ahí te quedás un poco como choqueado, sí. Pero si no es la primera vez, o sea, te arde el cuerpo porque te entran todas las sensaciones de toda historia de vida, entonces te entran todas esas sensaciones y la compañera en cuestión respondió y estuvo muy bien y el problema ¿cuál fue? El problema fue que su supervisora presente le dijo, pero por favor, ¿cómo le vas a responder? Tenés la pechera puesta del trabajo. ¿Qué hace la compañera entonces? La compañera hizo lo que cualquier persona sensata haría. Tiró a la mierda la pechera, pero ¿quién se quedó sin trabajo? Ella, claro, lógico. ¿No? Claro. Sí, entonces, digo, el problema ahí es que, por ejemplo, tenemos que prever esas situaciones porque van a ocurrir. ¿Por qué van a ocurrir? Porque la violencia no es casual. La violencia no es algo extraordinario que ocurre un día. No, cuando hablamos de régimen de violencia, estamos diciendo esto es sistemático. Y si es sistemático es porque, tenemos que hacer mucho impulso hasta transformar de raíz esas cosas. Entonces eso debería estar como esperado más bien. Y entonces alguien, cuando vos entras por primera vez a un trabajo donde todo es nuevo, desde el horario, cobrar con una tarjeta, tener que hacerte el monotributo, saber derivar tus aportes, etcétera, un montón de cosas que te apabullan, cumplir un horario formal. Más del 90% venimos de esto, del trabajo sexual a la prostitución o de otras formas de economías informales que no tienen no tienen contempladas las mismas formas ni normas, ¿no? Entonces, mínimo te debería ser estipulado que alguien te diga, tu supervisora te diga, che, si te insultan, vos automáticamente te levantás y venís y me hablas a mí. Y yo tengo la responsabilidad de continuar con esa situación. Tengo la responsabilidad de prever esa situación de violencia, porque como Estado, sobre todo en este caso, no te vamos a exponer
a esa situación de violencia y dejándote a vos sola que la tengas que lidiar con eso, ¿no? Lo que se tiene que entender es que para empezar a contrarrestar, y es empezar todavía a contrarrestar todas estas múltiples formas de violencia, que no son casuales, no es que a mí alguien vino un día, se levantó con cara de culo y me dijo fea. No es el problema que me diga fea, el problema es lo sistemático. Y cuando hablamos de sistemático decimos, no es casual, obedece a patrones, ¿no? Entonces, empezar a contrarrestar esto tiene que ver con que el Estado entienda que no solamente te tienen que hacer entrar, sino que también tienen que cuidar tu permanencia, porque sos frágil. Está bien que nos permitamos en algún momento ser frágiles, ¿no? Pero es el Estado el que es responsable de que podamos permanecer en estos puestos de trabajo y no solamente ingresar, permanecer con todo lo que eso significa de aprendizajes que vamos a tener que hacer a nuestros 35, 40, 45 años, después de no haber tenido nunca un laburo formal, ¿entiendes? Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.